El mejor invento financiero de los últimos 50 años, los ETFs. ¿Por qué esto es así y qué son los ETFs en detalle? Es lo que te quiero contar en el día de hoy. ¿Listos? Comencemos. Mi concepción sobre invertir dinero antes de que descubriera todo esto de los ETFs era que la inversión estaba basada en comprar acciones y venderlas. Esto lo viví desde bastante pequeña porque mi padre y mi hermano hacían lo que ellos denominaban como jugar en bolsa. Ni siquiera era invertir, ya solo el término jugar llama un poco a la idea de lo que se podía esperar de todo aquello. Una forma de ganar o perder mucho dinero, al igual que cuando uno va al casino. Y a mí no me interesaba para nada eso. Y si bien me interesaba ganar dinero, pues por supuesto, porque a quién no, a mí no me interesaba estar revisando lo que hace cada empresa, qué producto nuevo ha sacado, qué equipo directivo tiene o qué balances financieros tiene. Porque además soy malísima para las matemáticas. Y esto no quiere decir que no se necesite un análisis fundamental y que eso no es especular y no es jugar en bolsa, pero la mayoría de las personas lo que quiere es jugar en bolsa, es decir, especular. Y sinceramente no sé por qué nunca me interesé en esto de jugar a lo que ellos llamaban en bolsa. Justo mi padre se salió de la bolsa antes del crash de las .com en el año 2000 y creo que por suerte él no tuvo una mala experiencia ya que consiguió vender a tiempo y no perder dinero, entre ellas una de aquellas que se llamaba la famosa Terra, una empresa española que luego se fue a pique. Pero si hubiese llegado a perder dinero, me puedo imaginar que me habría dejado un sentimiento bastante negativo de todo lo que es poner dinero en bolsa, porque al final las malas experiencias, aunque no sean propias, sino de personas cercanas a nosotros, acaban llevándonos a una mala imagen de lo que son las cosas. Y en un mundo tan desconocido como es la inversión y la bolsa, para el común de las personas sobre todo, me puedo imaginar que aquellas personas que hayan perdido dinero o hayan tenido malas experiencias, no propias sino también de la gente de alrededor, no quieran saber absolutamente nada que tenga que ver con la bolsa. Pues bien, para mí todo se me iluminó cuando en Alemania escuché por primera vez aquello de los ETFs, aquello que te permitía invertir en bolsa, no tener que estar pendiente de lo que hacen las empresas, estar diversificando y no solo eso, sino tener muchísimas empresas a un bajo precio. Como que para mí fue una revelación, porque enterarme de que hay algo en lo que puedes estar invirtiendo sin que requiera ni mucho dinero, ni estar atento a las noticias, ni ser un experto, fue como algo hecho para mí directamente. Y no solo para mí, porque a raíz de investigar y profundizar muchísimo más en todo el mundo de los ETFs y la inversión pasiva, me di cuenta que realmente el común de las personas poco quiere estar investigando y estar atento a las noticias de si esta empresa ha sacado un nuevo producto o ha echado a este o al otro directivo. Al final lo que queremos es hacer nuestra vida y, si podemos, hacer un poco de dinero con el patrimonio que vamos ahorrando cada mes. Y mi pregunta un poco era si era el instrumento perfecto para mí, y científicamente demostrado de que es la mejor forma de inversión a largo plazo para el inversor común, ¿por qué no más gente se está enterando de que esto existe? Es lo que me sigo preguntando a día de hoy y por eso me apasionan tanto los ETFs. Y como hablo continuamente de esto de los ETFs, a veces pienso que soy como un papagayo y pienso que es algo que ya todo el mundo conoce. Pero a raíz de algunos comentarios de personas de la comunidad he visto que no es así. Hay personas que son nuevas en este mundo y han escuchado sobre los ETFs, pero no saben bien ni qué son y por qué son el mejor instrumento financiero de los últimos 50 años. Así que te lo quiero explicar ahora mismo. Mira, ETF viene de las siglas en inglés Exchange Traded Fund. Y a pesar de que este nombre asuste un poco, vas a ver cómo los ETFs son el instrumento más simple y efectivo que se ha podido crear. A día de hoy no existe ningún otro instrumento de inversión, y con esto incluyo la compra de la casa propia con crédito hipotecario, que sea mejor para poner el dinero de tu jubilación y la construcción de tu patrimonio a largo plazo que la inversión en ETFs. Y no importa si estamos hablando de personas con
mucho dinero o personas con poco dinero. Los ETFs no discriminan y son igual de buenos para todo el mundo. Para comprender qué son los ETFs, entendamos un poco todas las constelaciones del universo de los fondos que hay por ahí. Un fondo es simplemente un instrumento de inversión donde mucha gente puede estar invirtiendo al mismo tiempo. Los fondos de inversión públicos para inversores privados se inventaron en el 1924, es decir, hace 100 años en Estados Unidos. Y estos fondos eran solo de inversión activa, es decir, algo así como los fondos mutuos en Latinoamérica o los fondos de pensiones en España. Los fondos indexados, como variante de los fondos de inversión públicos, se establecieron a principios de los años 1970 y su fundador fue John Bogle, el fundador de la famosa firma de inversión Vanguard. Así que tienen solo 50 años y después de esto los ETFs, como versión a su vez de los fondos indexados, se crearon por primera vez en los años 90, pues cuando yo nací. Esto debe ser una señal. Así que apenas tienen 33 años. Warren Buffett, el inversor más exitoso de los últimos tiempos, le ponía en testamento a su mujer de que en caso de que él falleciera primero, aunque al final fue al revés, que pusiera el 10% de su patrimonio en bonos y el restante en un fondo indexado de las empresas americanas. ¿Por qué? Porque no cree que nadie, aparte de él mismo y 4 gatos más, que sean capaces de tener resultados mejores que un ETF a largo plazo en el tiempo. Y es que, de hecho, cuesta imaginar una herramienta más inteligente que los fondos indexados o los ETFs. ¿Y por qué digo inteligente? Porque en realidad los fondos indexados y los ETFs han podido llevar a la práctica de forma simple la evidencia que dice que invertir en el mercado es la manera más rentable de inversión que existe para cualquier inversor, sea profesional o no profesional, con mucho dinero o con poco dinero. Luego te explico qué es esto de el mercado, pero antes, si te está gustando este vídeo, dale fuerte al botón del like. Sigamos. Los fondos indexados y los ETFs no solo consiguen invertir en el mercado al completo, en toda una economía, sino que lo hacen de una forma simple y sobre todo lo hacen dentro de un marco legal muy robusto, donde podemos estar invirtiendo junto con otras personas de forma colectiva, tener la posesión de los activos que son nuestros si le pasa algo al broker, poder elegir la forma fiscalmente más óptima y encima es lo más barato que hay. Con bastante acierto se dice ya que los ETFs y los fondos indexados han revolucionado, democratizado y empoderado a los inversores comunes como nosotros a una forma de invertir sensata, económica y exitosa. Un privilegio que hasta los 1970 solo era posible para los grandes inversores institucionales o las personas con muchísimo capital. Y como ya estarás percibiendo, y si no lo sabías ya, para mí el descubrimiento de los ETFs ha sido radicalmente importante en mi visión sobre el dinero, la inversión y la conciencia de construir un patrimonio y pensar en mi jubilación a largo plazo. Para muchos esto de los ETFs será algo nuevo y les será más conocido los denominados fondos de inversión o fondos de pensiones en España o fondos mutuos en Latinoamérica. Estos tipos de fondos son fondos manejados activamente. ¿Y qué quiere decir esto? Que aquí hay una persona de carne y hueso formada y con un salario bastante alto, por cierto, que se encarga de elegir las acciones que entran o salen de este fondo. Es decir, que el trabajo de esta persona consiste en una estrategia de inversión con la cual debería conseguir resultados mejores que el mercado. Lo que ocurre es que esta estrategia raramente es transparente por una parte y por otra es que no es tan rentable. Se denominan fondos de inversión activamente manejados porque el gestor o fund manager, esta persona, intenta conseguir los mejores resultados eligiendo inversiones atractivas o evitando inversiones que no sean tan atractivas. Y al final este tipo de inversión basada en pronósticos al final es pura especulación y al final lo que intenta esta persona, el fund manager, es batir al mercado, que se llama. Y esta es la forma tradicional que todos tenían antes de invertir, que paradójicamente
No es invertir, es especular. Lo peor de los fondos mutuos o fondos de inversión clásicos en España son esos fondos de pensiones que te ofrece el banco. Y es que estamos pagando unas altas comisiones a ese gestor y en la gran mayoría de los casos superiores al 1%, que es ya mucho dinero de tu capital invertido. Y ojo, porque estoy hablando de comisiones totales, me da igual cómo lo llamen. Comisión de apertura, comisión por rescate, comisión por respirar, etcétera, etcétera. Si tienes un fondo con comisiones totales superiores al 1% anual, agarra bien fuerte tu cartera y vete de ese banco. Y bueno, si estuvieras pagando unas altas comisiones, pero al menos los resultados fuesen espectaculares, pues bueno, genial. Pero para colmo, los fondos mutuos o los fondos de inversión tradicionales no tienen mejores rendimientos que un ETF o un fondo indexado. En pocas palabras, estás pagando de más para nada. Por el contrario, en un ETF no tenemos a un costoso gestor de cartera con un gran salario que al final se paga con las comisiones del fondo. Con el ETF se asume una visión más humilde, se asume que nadie es más inteligente que el mercado a largo plazo, porque una vez cualquiera puede tener suerte, ¿no? Porque nadie es adivino, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Lo que hace un ETF es simplemente seguir un índice, es seguir al mercado, invierte en el mercado. ¿Y qué es un índice? Te lo voy a explicar en palabras simples. Un índice es simplemente una lista de empresas. Un índice puede ser la lista de las empresas más grandes de Estados Unidos, las más grandes de España, las más grandes de Chile, las más grandes de México y así. Pero no solo pueden ser de países, sino que también podemos tener listas de empresas de una industria en particular. Podemos estar hablando de la lista de las empresas más importantes del sector de la salud, las empresas más grandes del sector de la tecnología, de los servicios básicos y así, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace un ETF es escoger cada una de estas listas e invertir para cada lista en un grupo de empresas. Entonces, tenemos un ETF que invierte en las empresas más grandes de Estados Unidos, de la lista, un ETF que invierte en las empresas más grandes de España, un ETF que invierte en las empresas más grandes del sector de la salud, del sector de los bienes de consumo y así sucesivamente. Para cada uno tenemos un ETF y tenemos miles de ETFs para elegir. Comprando un ETF con $5 o con 5 euros, tienes en proporción todas esas empresas del índice, de esa lista. Es por eso que se llama inversión pasiva, porque se invierte en un índice, en una lista. Y un índice es lo que en inversión se llama como el mercado. Y aquí nadie tiene que estar eligiendo empresas una a una diciendo cuál va, cuál no, sino que estamos invirtiendo en el mercado. Y la premisa de los ETFs es que nadie es más inteligente que el mercado. Y esto se corrobora día tras día, porque solo un 5% de los fondos de inversión manejados activamente consiguen resultados superiores al de un índice, al del mercado. Es decir, pagas unas mayores comisiones por resultados peores al que te podría ofrecer un simple y barato ETF. De hecho, cuando se observan los resultados a más de 10 años, los fondos manejados activamente, fondos de inversión en España o fondos mutuos en Latinoamérica, apenas un 1% consigue sostenidamente a lo largo del tiempo mejores resultados que un ETF o que el mercado. He dejado de hablar de los fondos indexados y solo voy a nombrar los ETFs porque realmente en la mayoría de nuestros países solo se pueden comprar ETFs. Para comprar fondos indexados hay que tener cierto capital y tienes que hacerlo a través de un banco. Entonces, al final, la versión mejorada, que tiene muchísima más versatilidad y son más baratos, son los ETFs. Al final, por eso voy a elegir los ETFs. Invertir de forma pasiva tiene increíbles beneficios para el inversor de a pie. En primer lugar, no se necesitan tantos conocimientos técnicos como al invertir en empresas individuales. En segundo lugar, no se necesita tanto trabajo o dedicación en comparación con la inversión en acciones individuales tampoco. Y es que invertir en empresas individuales es tremendamente difícil. El gran amigo de Warren Buffett, Charlie Munger, otro de los pocos inversores exitosos, dice así: That's what makes investment so difficult, is the fact that the good businesses don't stay cheap. You got to somehow recognize a good business before it's recognizable as a good business. That's very hard to do. 95% of the people who are America's professional asset managers, I wouldn't want working for me. It's very difficult.
Now, it's not difficult to just buy an index fund and sit on your ass. That's the great default position. En tercer lugar, puedes invertir con apenas $5 o 5 euros en muchísimas empresas, reduciendo de forma drástica el riesgo. Y reducir de esta manera el riesgo invirtiendo únicamente en acciones individuales sería imposible para cualquier persona, porque la cantidad de dinero que necesitarías sería gigantesca y no sería tan barato. Y por último, la inversión en ETFs tiene unos costes tan bajos que ningún otro producto financiero puede ofrecerlas. Y tener unos costos bajos ya te está asegurando unos mayores beneficios. Independientemente del rendimiento que puedan tener tus inversiones, ya juegas con ventaja. Se estima en toda la historia de los fondos indexados y posteriormente con los ETFs, los inversores se han ahorrado un total de $5.000 millones en comisiones. Un dinero que de otra manera habría ido a parar a los bolsillos de las instituciones financieras. Te aconsejo que no pierdas más el tiempo en otras formas raras de inversión, donde te cobran altas comisiones hasta por respirar, donde el banco te dice cómo y cuándo puedes rescatar tu propio dinero y cuando lo quieres retirar encima te penalizan por ello. Aprende a gestionar tu propio dinero porque no es tan difícil. Invierte en el mejor invento financiero de los últimos 50 años, ahora ya accesible para cualquier persona. Y aprende por tu cuenta a invertir en ETFs. Si quieres aprender a invertir con nosotros para ser independiente, únete a la próxima generación de nuestro curso de inversión. Te dejo el enlace abajo. Y para todos los demás, gracias por estar ahí y recuerda, nadie va a gestionar tu dinero mejor que tú mismo o tú misma. Te veo en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!